Gloria a Dios. Hermanos, hoy es un tema muy controversial en el ámbito cristiano. Amén. El título que tiene este mensaje se llama Cuida tu salvación. Amén. Cuida tu salvación. Porque es un tema muy controversial en el ámbito cristiano, porque hay dos corrientes. Y en algunas otras ocasiones nosotros hemos dado destellos de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y hoy vamos a ver estas dos corrientes que en el mundo de los hijos de Dios ha habido una confusión. Amén. Entonces por eso se llama Cuida tu salvación. Y estas dos corrientes que hay es que mucha parte de los hijos de Dios creen que no se puede perder la salvación. Amén. Si ustedes han visto a veces grandes predicadores, famosos más bien, no grandes, famosos, tienen esta, puedo llamarle idea, de que la salvación no se pierde. Amén. Y se han llenado de argumentos. Amén. Al leer la palabra de Dios, nosotros llegamos a la luz. Y si escudriñamos la palabra de Dios, así mismo el Señor nos va a dar ese entendimiento. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué? Porque estos hombres famosos en las redes sociales y a veces predican en iglesias de cientos o miles. Amén. Y esta teoría de que, de que ellos han llamado de que la salvación no se pierde, la basan en argumentos más que nada personales. Sí, dan muchos textos de la palabra de Dios, pero esos textos asimismo les han dado una explicación personal, porque la palabra de Dios proyecta otra cosa. Amén. Y vamos a leer con la ayuda de Dios este texto que lo hemos leído muchas veces, Segunda de Pedro, capítulo 1. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. O sea que nadie le puede administrar sus argumentos propios o personales a lo que leemos en la palabra de Dios. Sí, a veces en ocasiones hemos dicho, yo pienso que esto, yo pienso que el otro. Amén. Pero siempre y cuando esa idea tiene que ser respaldada por alguna otra parte de la palabra de Dios. Tiene que haber un hilo dentro de la palabra de Dios. Amén. Y ellos critican mucho a los que hemos entendido, no a los que creemos o pensamos, a los que hemos entendido que sí la podemos perder. ¿Y por qué la critican mucho? Porque nos han llamado que nosotros no hemos alcanzado ese entendimiento. Amén. No esperamos confiar el que vamos a alcanzar ese entendimiento escuchándolos a ellos, sino nosotros que escudriñamos la palabra de Dios. ¿Qué dice el 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que ponemos sobre todo argumento la palabra de Dios, porque no es inspirada en los humanos, en lo que creen las personas individualmente, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Amén? Por eso es que
estos argumentos que ellos forman y hacen malabares y todo lo que quieran ustedes pensar para poder afirmar y respaldar con palabra de Dios algo que no dice, algo que no proyecta la palabra de Dios. Pero ellos usan mucho incluso hasta confusa, una explicación hasta confusa, porque a veces muchos ni así entienden, escuchándolos, ni así entienden. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 1, con la ayuda de Dios. Romanos 1:22. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo creo que esto no solo aplica a todas estas personas que dan este pensamiento de que la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque como denominaciones a veces ya lo toman como bases y los inculcan tanto y hay cierta soberbia. Porque muchos de estos hombres son hombres muy estudiados. Amén. Se graduaron en el instituto famoso de no sé qué y estudiaron años teología y estudiaron. Y entonces por eso es que estos hombres profesan ser sabios. Y la misma congregación que tiene esto los ponen en alto y casi todo lo que ellos digan tiene que ser así. Si este hombre famoso, yo creo que ustedes conocen muchos de estos hombres, dice algo que a su parecer el Señor le ha revelado y lo predica, si este hombre no lo respalda con escritura, entonces solo es su opinión. Pero como los argumentos que la iglesia escucha de estos hombres, para ellos son hombres muy estudiados, muy sabios, y eso hace que el ego crezca. Y ahora creen que todo lo que ellos dicen es verdad, y así tiene que ser. Entonces por eso es que pues tratan de explicar tanto algo para a veces también agradar a los que los ponen ahí arriba, agradar a la congregación que los mantiene ahí. ¿Por qué agradar? Porque no quieren espantar a la congregación diciéndoles una verdad, y es una verdad fuerte, pero la palabra de Dios lo proyecta de esa manera. La palabra de Dios dice las cosas por así que como son. Gloria a Dios. Y estos hombres siempre están incluyendo el no lastimar a la iglesia, porque se van, quieren endulzar el oído. Amén. Amén. Pero todos estos errores traen consecuencias. Alguien decía esto, que lo anoté porque se me hizo muy interesante y creo que hay mucha verdad en esto. Alguien dijo que los errores de los dentistas se extraen. No sé si se entienda. Sí. Si un dentista se equivoca, extrajo su error, no se queda ahí, lo extrajo. Los errores de un cirujano se sepultan. Amén. Si un cirujano se equivoca, se acaba cuando se sepulta su error. Los errores de un arquitecto se derrumban y también se acabó ahí, se derrumbó y se acabó el error. ¿Vale? Pero los errores de alguien que enseña, algún maestro, algún
pastor, vamos a decirlo así, alguien que enseña, ahí se quedan. Se quedan y se reproducen, proliferan, aumentan. Ese error ahora va a quedarse en la mente de los que están escuchando y se va a aumentar. Y si alguien se equivocó de esta forma, con tal de respaldar ese equivocado argumento, se van a hacer muchas cosas para respaldarlo. ¿Y qué pasa? Se daña toda esa generación. Todas estas iglesias entonces están dañadas. ¿Por qué? Porque se dio un argumento malo que no enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Circo, maroma y teatro para respaldar esos argumentos. Porque si de repente ahora dijeran, ¿qué creen, que nos equivocamos? Ya nadie les va a creer otra cosa. Ya no van a creer a lo que ellos digan ahora. ¿Amén? Entonces tienen que respaldarlo con otras cosas. Y esa sabiduría les hace ser necios. ¿Amén? Entonces nosotros no hablamos por nosotros mismos. Si estamos aquí, es importantísimo que primero lo que vayamos a hablar esté tan seguro que está en la palabra de Dios. Amén. Lo comentábamos con nuestro pastor hace ya algún tiempo, que no podemos darle comida sucia a las ovejas, porque se van a enfermar. Mis argumentos y mis opiniones tienen que quedar en segundo plano, en segundo término. Hablaremos de la palabra de Dios entonces. Amén. ¿Para qué? Para que no se dañe al menos toda esta iglesia, esta generación. Y no nos quedemos con ideas equivocadas, erróneas, y vivir una vida más light. ¿Por qué? Porque no nos manda el Señor a eso. No nos manda a eso. Vamos a ver estos argumentos que dicen ellos. De hecho le han llamado salvos. Una vez salvos, siempre salvos. ¿Sí lo han escuchado, hermanos, estos argumentos, estas frases? Y es cierto que muchos pastores y pues personas que hablan en redes sociales, hacen sus videos, tiktokers les llaman, y youtubers, muchos lo afirman porque pertenecen a estas iglesias y toman los argumentos que los mismos pastores les dan, pero no dice así la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver algunos argumentos sobre esto con la ayuda del Señor, y vamos a ver los textos en los cuales ellos basifican estos argumentos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Amén. Este es el texto que mayormente ocupan ellos. Es el texto que tiene mayor peso en este argumento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Amén. Y cuando es por gracia, es un regalo inmerecido. No merecimos ese regalo, ciertamente. Y lo usan mucho como si nosotros no entendiésemos esa parte. Nosotros también leemos la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ha dado ese entendimiento que no merecemos ese regalo que es la salvación. Nadie ha hecho nada para ganarlo. No lo merecemos. Y como dicen eso, como ellos dicen, como no hicimos nada para ganarlo, tampoco podemos hacer nada para perderlo. Ese es el argumento. Amén. Pero si analicemos esto, si alguien llega, no pasa casi, pero si alguien llega y me dice, te regalo esta casa, o alguien de ustedes, alguien dice, le regalo un carro, y dices, pero yo no te conozco, ¿por qué no te lo ganaste? Y es un regalo inmerecido porque no hemos hecho nada para obtenerlo. Es un regalo. ¿Creen que al tener un regalo de ese tipo no podemos perderlo?
Claro que sí. Porque es un regalo inmerecido, no puedo perderlo. Sí. La casa se puede perder Ujú. de cualquier forma. Un carro se puede perder. Un regalo inmerecido también se puede perder. Sí. Amén. Y ese argumento lo tienen muy arraigado en sus corazones. No puedo hacer nada porque Cristo me lo dio. Sí nos lo dio, sí nos da la salvación del Señor por misericordia y gracia. Porque si analizamos nuestra vida pasada fuera del Señor, son puras tristezas. Sí, a ver. ¿No? Sí. Es como que no, realmente el que estar en la presencia del Señor y que el Señor extienda su mano y me levante, pues no lo merezco. A ver, sí. No, pero sí puedo soltarle la mano. O sea, sí puedo perder ese regalo. Amén. A ver. Entonces ese argumento, analizándolo de esa forma, sí se puede perder. Analizándolo de esa forma, no desde mi opinión, sino por lógica. Amén. Sí, a ver. Por lógica. No estoy poniendo mi opinión ni la suya, simplemente es lógica, común, básica. Que no porque alguien me dé algo gratis, no lo voy a perder. Amén. Entonces este regalo es tan importante que nosotros tenemos que retenerlo. Vamos a leer ahora 1 Corintios 15 con la ayuda del Señor. 1 Corintios 15, capítulo 1 y 2. Amén. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Lo recibimos y perseveramos. No nos confiamos. Amén. Dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Es muy clara la palabra. No tenemos que hacer muchas cosas para respaldar un argumento equivocado. Dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra. ¿Cuál palabra? La de salvación. La que nos hizo salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, si no la retenemos, ¿qué pasa? No somos salvos. Se pierde. Amén. Dice, si no creíste en vano. ¿Qué quiere decir? Ellos pueden decir, entonces no creíste. Pero no, porque la palabra de Dios dice que creíste en vano. Si no creíste en vano, si no dijera, pues no habías creído. Es que ellos dicen eso, entonces no había creído. Pero dice la palabra de Dios que sí se creyó. Que esta habla de una persona de la que sí conoce, que sí creyó, ya se le habló la palabra de Dios. Ya obtuvo la palabra de salvación. Amén. Pero dice que si no la retiene, creyó en vano. O sea que sí creyó, el trabajo era retenerla. Si no, no es salva. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a basificar más esto. Apocalipsis capítulo 3. Con la ayuda de Dios. Apocalipsis 3. (3:11) con la ayuda del Señor. Amén. Apocalipsis 3:11 dice la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. La corona de salvación. Amén. Amén. Dice que Él viene. Ya lo sabemos esto, ¿verdad? Sí. Pero dice que retengamos lo que tenemos, que es la salvación. Amén. Puedo descuidarme, ya no se va a ir.
Es lo que dicen ellos. Espérate, no la vas a perder. Y ahorita vamos a ir adentrándonos más en sus argumentos, porque tienen cómo defenderse de todo esto. ¿Amén? Retén lo que tienes. Ya tienes la salvación, reténla. Y no dejes que ninguno tome tu corona. Lo puedo perder. Amén. Dice la palabra de Dios que retengas lo que ya tienes, lo que el Señor te ha dado inmerecidamente, pero ya lo tienes. Ahora reténlo. Amén. Si vamos hasta ahorita entendiendo esto. Amén. Otro punto que tienen ellos es que son las obras. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios 2, 9. Dice la palabra de Dios: no por obras para que nadie se gloríe. Esto también nosotros lo hemos entendido. Amén. Y a veces intentan explicarlo una y otra vez. Este es un punto que todos lo hemos entendido. Que nadie ha ganado esto. Todo lo que hacemos es porque el Señor nos lo permite. En el versículo que sigue, Efesios 2:10, dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Amén? El Señor preparó estas obras para que fuesen fruto de cuando somos salvos. Lo hemos entendido también, que cuando somos salvos, o estamos en la salvación del Señor, las buenas obras van a salir. No es que te esfuerces en hacer una buena obra para ganar algo. Amén. Todas las buenas obras, usted puede pensar en cualquier buena obra. Es fruto de que habita el Señor en nosotros. Es fruto de, sabemos que no lo ganamos. Por esto ellos mismos dicen que la salvación no la van a perder si hacen buenas obras. Lo sabemos también, lo sabemos. Pero estas obras, aquí dice la palabra de Dios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es fruto de. Nadie está diciendo que tenemos que hacer las buenas obras para retenerla. No, las buenas obras fluyen cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios mismo las preparó de antemano para que anduviésemos así. Una vez que estamos en la salvación del Señor, vamos a andar en ellas. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿quién empezó todo esto? De esos pensamientos. La palabra de Dios también nos da una realmente luz acerca de quién empezó con esta confusión. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Amén, lo tenemos, hermanos. Génesis 3, del 1 al 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. En el versículo 3 hablaba la mujer, dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: si comeréis de él,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Iban a perder lo que tenían si desobedecían. ¿Merecían lo que tenían? ¿Merecían estar en ese lugar? No, no habían hecho nada para merecer eso. No habían hecho nada. Dios los puso ahí, en un jardín hermoso. Y les dijo Dios, si comen de esta, van a morir, van a perder lo que tienen. ¿Y qué llegó a decir la serpiente? Entonces la serpiente dijo, dice el versículo 4, dijo a la mujer, no moriréis. ¿Equivale a qué? No vas a perder la salvación, no pasa nada. Dice el 5, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Amén? Pero ¿quién fue la que dijo, no pasa nada? Puedes probar lo que tiene, de lo que no tienes que probar, y vas a seguir ahí mismo. Vas a estar mejor. Equivale a decir, no vas a perder tu salvación. Vas a seguir en las cosas de Dios y no pasa nada. Dios te va a seguir bendiciendo, Dios va a seguir, cuando el día que te llame el Señor vas a ser recibido ahí arriba, no pasa nada. No la vas a perder porque pues, no la ganaste, se te dio, fue gratis. Fue lo mismo que pasa ahora. Son pensamientos, y a veces no digo que todos estos hombres sean el maligno, pero son pensamientos errados que el enemigo ha metido sutilmente. No digo que todos los predicadores son malos, solo aquí en Ayapán. No. El Señor tiene siervos de Dios, sí, pero a veces se permite o se da entrada a argumentos humanos y argumentos que el mismo enemigo va metiendo sutilmente, como este argumento de decirle a la iglesia, ya eres salvo, vive tu vida, disfruta, no pasa nada, no te vas a perder, no va a pasar nada, la salvación la tienes porque te la dio. Pero así dijo la serpiente también, no vas a morir, no pasa nada. Amén. Hay un argumento que ellos dicen, entonces si es que empieza a pecar la persona después de ser salvo, entonces nunca fue salvo. Esa es su frase que dicen, entonces no era salvo, porque no está viviendo en las obras que debía vivir una persona salva, porque nunca fue. Dice, salieron de nosotros, pero nunca fue de nosotros. Eso no es un argumento, eso es una salida, nada más. Eso no es un argumento basado en la palabra de Dios. Eso es una salida nada más. ¿Cómo quieren quitarse todo esto? Lo que dice ya la palabra de Dios, lo que ya está condenando, se lo quitan con un argumento tan, pues no tan fuerte, ¿verdad? Dicen, es que es ilógico, porque eso también lo entendemos. ¿Amén? Pero también hay personas allá afuera que hacen buenas obras y no son salvas. También lo hemos entendido eso. No lo vamos a tomar como argumento para respaldar algo que no dice la palabra de Dios. No lo dice. Vamos a leer Hebreos, con Dios, Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 46. Con la ayuda de Dios. Permítame. Hebreos 6, entonces es otro. ¿No es Hebreos? Sí, permítame, estoy buscando.
sí, dice que es imposible que los iluminados puedan volver a participar del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿no? Ay, sí. 6:4. Amén. Muchas gracias. Ah, sí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces es de capítulo 6, versículo 4 al 6. Perdón, era un guión ahí. No lo Sí, puse. amén. Sí. Perdón. Disculpen mi mala memoria, hermano. Me acuerdo de los capítulos, pero las citas no es muy bueno para aprenderme las citas de los versículos. Dice la palabra del Señor, Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Se está hablando de alguien que ya creyó, que ya fue partícipe del Espíritu Santo. ¿Amén? No es alguien del cual, como dicen ellos, si no hacía buenas obras es porque no era salvo. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Por qué fueron iluminados? Porque estaban en la luz. Amén. La luz de la palabra de Dios. Amén. Fueron iluminados. Entonces no se habla de personas que nunca hayan sido salvas. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Del don era por gracia, el regalo inmerecido de salvación. Ya habían gustado de ese don. Dice que incluso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Amén. Eran salvos, tenían dones del Espíritu Santo. Amén. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Les agradaba escuchar de la palabra de Dios. Dice, y los poderes del siglo venidero y recayeron. Amén. Es imposible, dice entonces, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir? ¿Eran salvos estos? Sí. Y recayeron. Y la perdieron. Por estos que recayeron, dice que es imposible que otra vez pues puedan ser salvos. A menos que vuelvan a pedir perdón al Señor, que regresen a los pies de Dios, porque Dios a un corazón contrito y humillado, que reconozca sus faltas, sus errores, Dios no les echa fuera. No les echa fuera. Pero estos hombres sí estaban en la salvación. Este versículo por eso era clave, porque con este versículo se derrumba todo su argumento, todas sus teorías que han impuesto ellos. Este versículo derrumba, como dice la palabra de Dios, que derrumba todo argumento. Amén. Este versículo era clave, a lo mejor por eso no lo encontrábamos, no lo encontraba yo. Amén. Pero estas personas tenían el don celestial. Estaban iluminados, gustaban de la palabra de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Eran salvos o no? Sí eran salvos y la perdieron, porque dice y recayeron. Entonces ese argumento de que no, es que entonces si no hacía buenas obras o seguía pecando, es que nunca fue salvo. Así de fácil y sencillo lo dicen. Pero no, sí fue salvo. Quizá como testimonio, un pequeño testimonio, está mi persona. Amén. Está mi persona. Está un servidor suyo que esto pasó. Amén. Sí se puede entonces perder. Hasta que uno regresa al Señor. Yo decía como el hijo pródigo, volvería a la casa de mi padre y le diré, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Amén.
Porque aquí hay abundancia de pan. La palabra de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Amén. Apocalipsis 3, 5. Con el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué estaba el nombre escrito entonces? Porque si en ese momento el Señor le llama, era salvo, estaba en el libro de la vida. Amén. Pero dice que al que venciere, ¿qué va a vencer? ¿Qué vamos a vencer? ¿Para qué querríamos estar pues en guerra? Ya fuimos salvos, ya la recibimos, ya. Como dicen ellos, no, pues entonces tienes que seguir como dando muestras de que eres salvo. Sí, amén, pero no es de como que ya el enemigo ya no nos va a dar batalla, ¿verdad? ¿Qué vamos a vencer entonces? Las tentaciones, seguimos aquí, sino para que ya hay tentaciones. Amén, la carne, sino para qué. ¿Qué vamos a vencer? Ya tenemos la salvación, pues nos sacudimos las manos y ya. Ahora todo será caminar entre nubes y todo color de rosa, y todo va a ser fruto, y no, seguimos todavía en la guerra. ¿O por qué Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Pues ¿para qué lo haríamos si ya, una vez que somos salvos, pues ya la libré? Pues no solamente se gana en el momento que acepto al Señor, dicen ya fuiste salvo, aceptaste al Señor. Pues no, ahí se recibió a Cristo. Ok, te dio la salvación, pero tienes que retenerla constantemente, todos los días. Que formes una relación, pues, ¿cómo se puede llamar? Una disciplina en el Señor. De orar, de alabarle, de congregarte. Pues porque de esa forma es como la vas a retener, llenándote de Dios. Amén. No haciendo lo que quiere tu carne, lo que quiere el cuerpo y lo que se me ocurra hoy. Hoy no voy a ir a la iglesia, no porque pierda la salvación. Pues a lo mejor no la pierdes. Pero si vas y haces cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, que no corresponden a un hijo de Dios, posiblemente sí se pierde. Si la pierdas en ese momento. Aunque esté en Sí, amén. O sea, mientras quizás tú digas: hoy voy a una fiesta del mundo, y ahí te invitaron a algo, y te empiezas a hacer amistad con el mundo. Oh, almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Y este versículo dice: el que venciere. Tenemos que vencer. En el momento que el Señor nos da la salvación, pues yo creo que empieza la buena batalla. No has ganado la guerra, pero empieza. Amén. Dice: será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y ellos usan este versículo cuando dice: no lo borraré. Y dicen: aquí dice que no lo va a borrar, no lo puedes perder. Dice que no lo va a borrar. Pero si nos basamos en las promesas, el Señor ha hecho muchas promesas. Amén. Vamos ahorita a llegar a esto de las promesas. Vamos a basarnos en otro versículo, en Éxodo 32, gloria de Dios.
Éxodo 32. Gloria al Señor. Éxodo 32. Del 31 al 33. Amén. Éxodo 32 del 31 al 33. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Entonces, si el Señor prometió, que dijo en el versículo pasado, dijo: no borraré tu nombre. Al que venciere no lo va a borrar. Pero Moisés le dijo: perdona a este pueblo. Es que Moisés, dice la palabra de Dios, que era el hombre más manso sobre la tierra en ese entonces. En ese entonces. Y sentía el pecado del pueblo. Y decía: perdónalo por su pecado. Y si no, ofrecía su vida. Bórrame de tu libro. Y el Señor dijo: no, al que voy a borrar, al que peque contra mí. Imagínense, ya teniendo la salvación y viviendo como da su voluntad, que el Señor no borre su libro porque lo prometió. Es como decir: no, tú ya lo prometiste, Señor, no me puedes borrar, y vamos a obligar al Señor que cumpla su palabra. No. Dijo el Señor aquí: el Señor no cambia, no muda sus pensamientos. Aquí dijo: al que peque contra mí, a este borraré de mi libro. No se está contradiciendo, es exactamente lo mismo. No podemos darle otro sentido, otra idea, porque es exactamente esto. Es que algunos se basan en un versículo y olvidan el otro que respalda este argumento. Estos hombres usan el de Apocalipsis y se olvidan de Éxodo. Y no nos está contradiciendo, está afirmando eso mismo, pero quizá con más detalle. Amén. Pero es la misma palabra de Dios. Entonces, todas estas ideas no son mías ni del pastor, es la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo 7 del 21 al 23. Gloria al Señor. Mateo 7, del 21 al 23, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Se está hablando de alguien que conoce la palabra de Dios, alguien que la vive o que la vivió. Amén. Que incluso en su boca siempre estaba: Señor, Señor. Pero dice que no todos van a entrar. ¿Qué pasó entonces cuando dice que lo ha prometido? Dice que no todo el que dice eso va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ellos pueden decir: no, ya soy salvo, no pasa nada, estoy dentro de él porque el Señor me dio la salvación inmerecida, recibió un regalo, y ahora digo: Señor, Señor. Pero no.
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuánto de eso hay en grandes congregaciones? Estos mismos hombres que predican esto, se ven milagros, echan fuera demonios. Amén. Pero hace falta más santificar la vida de primero personal y compartir ese ejemplo a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque estos hombres de los cuales habla esta parte escritural son personas que estaban y que conocían el camino de Dios, que conocían la salvación. Amén. Pero que dice, entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es que es esto? Porque se supone que le conocen y su vida está tan relajada que dicen que no van a perder su salvación, entonces están obrando maldad. Porque dicen, no, ya recibí la salvación, estoy dentro de la salvación, no va a pasar nada. Y ellos dicen, es que si entonces estás dentro de la salvación, tus obras van a ser buenas. Porque el Señor lo prometió. Y estamos retomando lo mismo que hemos hablado antes. Amén. La salvación es fruto de que eres salvo, y el Señor dice que ciertamente lo prometió, pero vamos a hablar de otras cosas que también Él prometió. Bueno, vamos a leer una palabra, un texto en San Juan 10, para clasificarlo más. San Juan 10. Del 26 al 29. San Juan, capítulo 10, versículos 26 al 29. Sí, amén. Esta es otra parte escritural en la cual ellos toman para basificar su argumento. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Añadimos el 30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces este es un punto clave también que ellos toman, porque dicen que es promesa de Dios, que Él está prometiendo que nadie las va a arrebatar de su mano. Amén. Que nadie, porque dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de mi mano. Dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Nadie les puede arrebatar de su mano. Eso es cierto. Nadie. Pero hay algo que sí. Nosotros mismos. Nuestra propia desobediencia. Cuando dice nadie, habla de lo demás. Pero el Señor no está afectando el libre albedrío que tenemos, la libre decisión, lo que queremos vivir. ¿Por qué? Porque no obliga a nadie. El Señor dice, sí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie les va a arrebatar de mi mano. Pero ¿qué pasa cuando ya fue salvo, había conocido la salvación como lo leímos, y dice, no, ya no quiero seguir? ¿Creen que el Señor le va a decir, no, ya no puedes salirte porque ya lo prometí? Ni modo, tienes que estar aquí, ya eres mi ovejita, y aquí te tienes que quedar. Imagínense la ovejita toda reprimida. No, cuando ellos lo quieren así, es su libre decisión. Y algunos así lo han hecho. Algunos así le han dado la espalda al Señor y se han vuelto por donde llegaron. Y se pierden. Si mañana pasado el Señor les dice eso, les llama para hacer cuentas, qué tristeza, qué tristeza.
porque ciertamente el Señor prometió muchas cosas. El Señor prometió otras promesas. Por ejemplo, cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando le aceptamos a Cristo, hacemos válida esta palabra. Pero entonces, ¿por qué muchos a veces seguimos enfermándonos? En otra parte, por ejemplo, estoy hablando de promesas. Ahorita vamos de esto porque es base para contrarrestar esto que ellos afirman. Hay otra parte donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Sí lo hemos leído? Primero de Juan. El Señor promete que Él desea que seamos prosperados. Pero las promesas no le obligan al Señor a cumplirla cuando el del que se habla está pecando contra Él. O que Él mismo, en su libre albedrío, decide no estar dentro del redil, no estar dentro de las ovejas. Y vamos a leerlo en 2 Corintios 1:20. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20. Versículo ¿qué? 20. Segunda Corintios 1:20. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Dice, todas las promesas de Dios. Lo que acabamos de leer son promesas que nadie las va a arrebatar de su mano, que no borraría el nombre de nuestro nombre del libro de la vida. Pero dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. El Señor sigue siendo perfecto, aunque haya prometido eso, porque se va a cumplir por medio de nosotros, si lo queremos o no, si lo aceptamos o no, se cumplirá. La promesa del Señor se cumple siempre y cuando nosotros hayamos decidido vivir dentro de la salvación del Señor. Amén. Y lo dice la palabra de Dios. Amén. No estaba sacándome algo de la manga. Lo dice la palabra del Señor, que las promesas sí se van a cumplir, y es que ellos se quedan en la promesa y dicen, no, ya lo prometió el Señor, ya, una vez salvo, siempre salvo. Es que hay que leer otras cosas que el Señor también afirmó. ¿Y qué es esta? Dice que las promesas sí se cumplen, pero en Dios. Amén. Si nos salimos y queremos que siga cumpliéndose la promesa de la salvación, no va a pasar. No va a pasar, hermanos. Amén. Hay otro punto que ellos se toman también para respaldar esto, y dice que fuimos predestinados. Y se basa en Efesios capítulo 1. ¿Por qué era tan importante este tema, hermanos? Porque podemos encontrarnos allá afuera o platicar a veces nos encontramos con otras personas que dice que también son cristianos, y se llega al punto de choque a veces cuando ellos tienen esta idea y nosotros otra, y a veces se forman discusiones, se forman como que no, tú estás mal, no, tú estás mal. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué Amén. dice la palabra de Dios? Efesios 1, del 3 al 5. 13. Del 3 al 5. Amén. Amén. Efesios 1, del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Según en el puro amor, ya fuimos predestinados. Y dice, no, es que tú ya estabas destinado a ser salvo. Y eso ya lo dice la palabra de Dios. Por eso es que, dicen ellos, por eso es que ya eres salvo. Y si vas a ser salvo, ya eres salvo. Y si no, nunca lo fuiste. Pero eso es poner en argumento, mal utilizando la omnisciencia de Dios. Están utilizando mal este versículo porque lo ponen como respaldo la omnisciencia de Dios, que es muy diferente la omnisciencia de Dios y nuestro albedrío. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a formar el camino que nosotros hayamos de andar. Bueno, el camino ya está trazado, pero nosotros vamos a formar nuestro andar. Amén. Y las consecuencias que nos llegan a suceder son a raíz de nuestros actos. Amén. Nosotros vamos a formar el camino, si nos perdemos o no. Aquí la pura verdad es que el Señor Dios Todopoderoso, Él conoce qué vamos a decidir. Y Él ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Eso es usar esa virtud de Dios que es omnisciente y que todo lo sabe para defender algo indefendible. Porque ciertamente el Señor sabe quién va a ser sano, quién no, quién se arrepiente mañana, quién no. Amén. Y Él sabe, porque ya están predestinados en su conocimiento, en su omnisciencia, Él ya sabe. Pero muchos lo podrían poner de pretexto. Cuando lleguen delante del Señor, ¿qué le dirán? Si ya sabías que no iba a ser salvo, ¿para qué me formaste? ¿Para qué me dejaste ahí si no iba a ser salvo? Ya estaba en tus planes. Eso es simple lógica, no estoy tomando argumentos míos, simplemente es lógica, que sería un buen pretexto. De decir, bueno, si ya tenías en tus planes predestinados desde antes de la constitución del mundo que yo no iba a ser salvo, ¿por qué me vas a castigar? ¿Por qué me vas a mandar al infierno? Si ya en tus pensamientos no estaba yo. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué nací? ¿Cierto? Son pretextos. Así se llaman, pretextos, excusas. Amén. Vamos a leer Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, del 1 al 3. Nahum, capítulo 1, del 1 al 3. Bueno, Nahum, capítulo 1, del 2 y 3. El 1 pues es referencia nada más por la visión de Nahum. Amén. Vamos a leer Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Así de grande y terrible es nuestro Dios. Amén. Describe una parte de nuestro Dios. Amén. Él es grande, poderoso. Amén. Y dice que no tendrá por inocente al culpable. Si todas estas personas que lleguen con pretextos o excusas, ¿les será válido su pretexto, su excusa? No. No, porque dice aquí
En el versículo 3, no tendrá por inocente al culpable. En Deuteronomio dice que él no acepta cohecho, él no acepta soborno. Intentaríamos poner estos pretextos y excusas como sobornos. No, Señor, no. Tú ya me habías predestinado, entonces no me puedes mandar al infierno. No puedo perder la salvación. Ya me habías predestinado. No, Él no tendrá por inocente al culpable. Amén. No podemos usar de argumento su omnisciencia, porque Él lo sabe. Porque nuestro andar lo vamos formando nosotros. Nosotros recibimos nuestras consecuencias. La palabra de Dios está dicha. Si te vas al lado derecho, tus consecuencias de este lado, tus consecuencias de este lado. ¿Amén? Escogeos hoy a quién servir, decía Josué al pueblo. ¿Por qué teníamos que escoger? Pudo haber dicho, no, adórenle y ya hagan su vida como quieran. Ya le vinieron a adorar, ya aceptaron. Pero no, así no es. Con Dios así no es. No podemos usar de pretexto su omnisciencia para excusarnos que Él ya nos tenía predestinados. ¿Amén? Porque recibiremos la paga. Es como intentar sobornar a Dios. Amén. Es como intentar sobornar o hacer a un lado lo que Dios dice y poner un argumento para que la iglesia no se vaya a ofender. No, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Y es que perder la salvación, retomando el testimonio personal, hermanos, es algo muy triste. Es un vacío donde se pierde el rumbo. ¿Han escuchado de un barco a la deriva? Quiere decir que ya no tiene un rumbo. Está donde lo lleva el mar. Y cuando uno deja el camino de Dios, así estamos, perdido. Te vuelves en un lugar donde todo es extraño. No es tu lugar. Amén. Vamos a leer Salmo 51 con ayuda de Dios. Salmo 51, versículos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Salmo 51, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo estaba este hombre después de haber fallado? ¿Era un hombre que no estaba en la voluntad de Dios? Sí. Era el hombre, dice la palabra de Dios, que conforme al corazón de Jehová. Pero también fallaba. También tuvo errores. También pecó de tal forma que sintió el vivir en pecado y decía: vuélveme el gozo de tu salvación, porque en ese momento lo había perdido. Y es que cuando pierdes ese gozo, hermano, de verdad, ¿por qué lo decía? Porque cuando estos hombres, regresando al de estos hombres que dicen que no se pierde, yo decía, no, es que sí se pierde, porque yo estaba adentro, y por voluntad mía un día dije, no voy más. Y en vez de que me arrepintiera en ese momento y fuese humillado delante de Dios, quizá me llené de soberbia y vanidad. Y dije, no soy hipócrita. No soy hipócrita y no voy a ir mejor. ¿Y qué pasó? Me perdí más. Y este hombre sentía eso también y decía, vuélveme el gozo.
Vuélveme el gozo de tu salud, de tu salvación. Perdón, es que la otra versión dice tu salud. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando vuelves a Dios, cuando tú vuelves humillado delante de Dios, Dios te vuelve a perdonar. Pero no les recomiendo, hermano, no les recomiendo volver atrás. No es recomendable. Es bonito decir y que lo escuchen que volví al Señor y que dije, yo ya no me voy más. Ya no me voy más porque ya sí, ¿qué es eso? Por eso escuchar a esos hombres y dicen, no, es que nunca era salvo. Perdón, yo sí gozaba. Yo sí conocí, estaba en el camino iluminado, como dice la palabra de Dios. Sí fui partícipe del Espíritu Santo y recaí. Porque si me pongo aquí como hombre perfecto, pues no. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Y sentía eso, hermanos. Y es que sin Dios nada podemos hacer. Ya cuando tú has conocido ese gozo, recuerda una alabanza que dice, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Cuando ya pruebas el gozo de la salvación, ya no quieres regresar allá atrás, puras tristezas y puras un camino muy feo y malo. Vamos a leer San Juan capítulo 15 con ayuda de Dios. San Juan 15 con ayuda de Dios. San Juan 15 del 1 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos o no? Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. La palabra del Señor nos describe cómo es que somos nosotros. Los pámpanos son las ramitas en las uvas de las uvas de la grana, pues no sé su nombre. Pero ¿qué quiere decir? Que las ramitas no van a dar frutos si no están unidas a la grande, ¿verdad? Amén. No vamos a llevar fruto si no estamos dentro de. Y nos dice, ¿quién dijo esto? Jesús. En algunas Biblias dice al principio, dice Jesús, la vid verdadera. Y él habla de que él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Y dice el versículo 4, permaneced en mí. ¿Qué quiere decir? Que los pámpanos, si no permanecen, se van a secar. No van a dar fruto. No dice como estas personas, que ya estás ahí, vas a dar fruto. Porque estás ahí. Que los frutos van a ser, porque tú estás ahí simplemente, porque ya un día fuiste salvo y ya. No, aquí dice que no. Permaneced en mí, dice la palabra del Señor. Luego el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve a repetir otra vez, permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Volvió a repetir, permaneced. El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué pasó? ¿No estaba dentro de la salvación el pámpano? Sí. Pero no permaneció. Y no es como que ya estaba ahí, ya no se podía porque había prometido. El Señor no. El Señor mismo dijo eso. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué representa eso? El infierno. Pero eran pámpanos o no lo eran, o nunca fueron pámpanos, porque es que ellos dicen, no, entonces nunca fuiste salvo, por eso no hubo frutos, no hubo buenas obras, no hubo fe. ¿Por qué no eres salvo?
Aquí dice que sí. Eran pámpanos, pero no permanecieron en él. Fueron echados fuera, se secaron, dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay otra promesa ahí, pero hay una condición previa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, tienes que vivir la palabra. O sea, es cuando permanece en ti, es porque la estás viviendo. Está permaneciendo la palabra de Dios en ti. Y entonces viene la promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No es como que nada más la prometió porque ya un día fuiste salvo, recibiste a Cristo y ya. No, tienes que permanecer. Nos repite mucho esto el Señor Jesús, permanecer en mí. El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Amén. Discípulos, no apóstoles. Muchos se dan ese título. Dice discípulos. Dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Otra vez, nos repite mucho eso. ¿Por qué nos repetiría eso si no hay que permanecer tanto? Amén. Amén. Porque si no permanecemos, nos está dando la consecuencia. Se seca el pámpano y es echado al fuego. El 10 otra vez, si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Una vez más, dice que permanezcas en el amor de Cristo. Me dice también que permanezca en el amor de Cristo para poder dar este mensaje, hermano. Si no, pues mejor no. ¿Bien? Y el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, todo este gozo en el cual se basifica en esta teología que ellos tienen, o esta versión que ellos tienen tan personal, pudiese cumplir, pero como dice el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si permanecen en Dios, entonces sí puede ser cumplidas las promesas que Dios da. ¿Amén? Entonces sí se van a cumplir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos ha dado ejemplos de que estando dentro se han perdido. Vamos a leer Mateo capítulo 25. Mateo 25, del 1 al 13. Ya, creo que no sabemos de memoria esta parábola. ¿Amén? Siempre la leemos, por algo de ser, ¿verdad? Y hay tantas lecciones ahí en esa parábola. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Amén? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Pero lo importante de respetar puntos y comas, no respeté una coma y dice que fueron a comprar vino. Santo Dios. Por no leer bien. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola, la cual hemos leído muchas veces, nos dice que las 10 eran vírgenes. Amén. Y las 10 estaban pues invitadas a entrar a la boda. Amén. Las 10 tenían sus lámparas. Si en ese momento en que las 10 estaban ahí hubiese llegado el esposo o el esposo, habrían entrado las 10. ¿Qué quiere decir? Estaban gozando de la salvación, pero no fueran a los que venden el aceite. Entonces fueron descuidadas, no permanecieron, no fueron prudentes, sino necias, y dijeron: no pasa nada, con este poquito me alcanza, ya tengo la salvación, pues soy de las 10 de ahí, tengo que estar ahí. No, dice que ellas no entraron, se cerró la puerta y estaban dentro de. Entonces, por eso es que el tema de este mensaje es: cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Porque aún el Señor nos dice que permanezcamos. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo dijo: permaneced en mí. Muchas veces nos los repite. En el mismo capítulo dice muchas veces. Entonces no podemos tomar a la ligera de que no, ya le acepté, tengo la salvación, ya como vaya a vivir es porque soy salvo. No. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 9. Marcos 9, del 43 al 48. Amén. Marcos 9, del 43 al 48. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Amén. Dice el Señor desde el principio, desde el 43, les habla a personas que pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tienen la salvación. Amén. Tienen la salvación de parte de nuestro Señor. Pero dice en el 43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. ¿Pero qué pasó? ¿No que ya era salvo? ¿No puede perder la salvación? Sí. Si su mano le es ocasión de caer y no se corta la mano. No es que se corte la mano, hermano. Ya lo hemos entendido esto muchas veces. Pero si algo le es estorbo en su vida y no lo quita, o sigue viviendo conforme a su criterio y voluntad, y le es ocasión de caer, entonces va a ser echado al infierno, no importando que sea salvo. ¿Por qué? Porque no se está sometiendo a la palabra de Dios. Porque quizá eso que le está estorbando en su trabajo posiblemente, quizá otra cosa que se refiere a las manos, usted analice en su vida. Pero si hay algo que le puede hacer ocasión de caer, puede perder esa salvación. Lo dice el Señor:
También aquí habló el Señor Jesucristo. Puede ser ocasión de caer y puede perder la salvación. Si es el pie, también. Si te es ocasión de pecar, dice que es mejor cortarlo que entrar, que no entres al cielo y que seas echado al infierno. O sea que por mucho que se dé de que no, ya tengo la salvación de parte de Dios, ya me lo prometió, no me la puede quitar. Aquí no está diciendo eso. Es tu pie, es tu mano, es tu ojo. Lo que tú decides no quitar, no cortar. Aquí decides tú. Es parte de ti, de tu carne. Tu decisión, tu libre albedrío. Él no obliga a nadie. Pero si no nos sometemos a la voluntad de Dios, la voluntad de nosotros va a sobrepasar en nosotros y nos va a hacer ocasión de caer. Y nos va a hacer ocasión de que seamos echados al fuego eterno. Y da muchas versiones aquí, ¿no? De el fuego no se apaga, no puede ser apagado, ya es eterno. No es como que eso va a haber un descanso, va a haber un receso, no, hermanos. Ese fuego es para siempre. Dice que el gusano de ellos no muere. La conciencia, su pensamiento, todo el tiempo va a estar activo. Todo el tiempo están pensando lo que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque lo dijo el rico y Lázaro. Él estaba pensando, su pensamiento le atormentaba. Y eternamente va a estar eso. Que nos libre el Señor de eso, ¿verdad? Entonces sí se puede perder la salvación, aunque el Señor nos las haya dado por gracia. Aunque el Señor diga que fuimos predestinados, porque lo dice en su omnisciencia. Aunque diga que nuestro libro, nuestro nombre no lo va a borrar, sí, si permanecemos en él. Todo tiene un pero. Todo tiene algo antes de. Las promesas, sí, dice que sí, son en el sí y en el amén. Amén, ¿qué es? Así sea. Pero por medio de vosotros, de nosotros, de cada uno. Todo se cumple a través de nuestra decisión. De lo que nosotros decidamos dónde caminar. En el mundo o en el camino del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 26 y 27, con la ayuda de Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. ¿Por qué los adversarios? En ese momento ya no somos entonces, ya no son. No me quiero incluir, Dios me libre con estas almas, ¿verdad? Dice, si pecaremos voluntariamente, porque ahora es voluntariamente. Cuando estamos en el mundo es inconsciente, porque es tu vida que llevas, es tu vida cotidiana. No te ha llegado la palabra, la luz a la mente, no te la han mostrado, no la has encontrado, cualquier cosa. Pero aquí dice es voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que cuando nos hablaron de Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos salvos. Amén. Pero después de pecar voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ya es enemistad, ahora ya eres adversario. Amén.
y se tuvo el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que sí se perdió la salvación. Sí se perdió. Por eso es que estoy dando muchos textos, muchos versículos para derrumbar ese argumento. Si pudiese alguna vez algún hombre que tenga ese argumento en su cabeza y nos pueda hablar o nos quiera debatir sobre eso, tengamos herramientas de parte del Señor. Tengamos que decirle: no, mi hermano, así no dice la palabra de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es erráis? No te equivoques, hermano. Son nuestros hermanos, pero a veces, como les decía, que el error del que les ha enseñado ha contaminado a esa iglesia, a esa generación, a ese pueblo, a ese puñado de hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que ya no queda el sacrificio por los pecados. Y no es que el Señor no te quiera recibir, sino que nada más así, porque dijiste que un día la recibiste y ya no puedes perderla. Pues no, ya no queda. Pero si mi pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vamos a leer Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 12, con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12, con la ayuda de Dios. Filipenses 2, 12. Lo tenemos, hermanos, ¿verdad? Amén. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Amén? Les decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se ocupen en su salvación. ¿Y por qué está plasmado en la palabra de Dios? Porque también es para nosotros, de parte de Dios. Ocupémonos en nuestra salvación. No nos olvidemos de que, no, ya un día la recibí, yo ya voy a permanecer aquí, todo será buena hora y ya los ataques del enemigo pasaron. Pues no, hermanos. No. Entonces, nosotros tenemos que tener esto siempre en mente, el cuidar de ese regalo inmerecido. Valorarlo, cuidarlo. No tomarlo tan a la ligera de que, pues no, ya me lo dio gratis, pues ni modo que me lo quite. El Señor es justo y dice que no tomará por inocente al culpable. Amén. Entonces, una persona que nace en las cosas de Dios, ¿puede perder la salvación? Sí. La palabra de Dios nos dice que sí se puede perder. Amén. Amén. La palabra nos dice que sí se puede perder. Y ojalá que bueno que se graba, ¿no? Porque se comparte a otras personas y otras personas lo ven. Y si algún hermano que ve el video o que alguno nos ha predicado a nosotros tiene este argumento muy arraigado y ni con esta palabra de Dios puede discernir esto, hay un versículo para ellos. 1 Corintios 10. Primera Corintios 10, 11 y 12. Amén. Perdón, creo que me estoy equivocando. Otra vez yo me equivoqué, hermanos. Qué mal. Así es, Primera Corintios.
versículo dice que si alguno piensa, cree estar firme. Ese es 10, 12. Pero Se lo la leí. que acabo de decir es 12. Amén. Es 10, 12. Yo creo que voy a ocupar mi Así que el que piensa No estar tengo. firme, mire que no caiga. 10, 11 y 12 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A todas estas personas que creen en esa teoría de que salvo siempre salvos, si creen estar firmes, miren que no caigan. Amén. Que haremos lo que la palabra del Señor nos tiene preparada si no cuidamos nuestra salvación. Amén. Hermanos, este fue el mensaje de este día de parte de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén.